Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Bienvenidos al programa El Lugar de Encuentro. Estamos muy contentos de estar con ustedes y queremos saludarle, agradecerle a las personas que nos están viendo y sobre todo, no solamente a las que están viendo, sino también a los que hacen un comentario y a Amén. los que comparten este video porque sabemos que va a ser de mucha bendición y edificación para mucha gente que nos va a ver en diferentes lugares. Me encuentro con la evangelista Carol Carrión. Les hago una invitación. Por favor, síganla en sus redes sociales. Amén. El material que ella comparte es un material que va a ser de mucha bendición para su vida. Así que le invitamos a que la siga en sus redes sociales, a que se bendiga con esos videos y no solamente los vea, sino también compártalos. Estamos seguros Gracias. que va a ser de mucha bendición. Gracias. Ella es una miembro activa de nuestra iglesia, muy trabajadora, nos brinda mucho apoyo y estamos muy Gloria a contentos de Dios. poder tenerla en este segmento. Adelante, evangelista, para que salude a nuestra Gracias, audiencia. gracias, pastor. Gracias por todo el apoyo, ¿verdad? Por todas las palabras. Muchísimas gracias a las personas que se van a estar conectando, las que ya se están conectando. Muchísimas bendiciones. Les saludamos desde Tesa. Que Dios les bendiga de manera especial y gracias por estar presente. Amén. Y bueno, el tema de hoy es un tema bastante interesante y es titulado Un Amén. encuentro con Jesús. Mm. Estamos aquí hoy en este día compartiendo esta palabra porque estamos anunciando lo que Pablo anunciaba, ese encuentro que tuvimos con el Dios que nos sacó de las tinieblas a Ujú. su luz admirable. Wow. Y hoy somos el testimonio del poder de Dios. Quizá nuestras vidas, tanto del evangelista como la mía, Ujú. eran vidas que estaban en las tinieblas, como muchas personas que nos miran, que tal vez están atrapados, que sienten que su vida no puede cambiar, que lo han intentado todo, pero lamentablemente siempre las tinieblas toman más fuerza y su vida nunca puede cambiar. Sí. Un encuentro con Jesús lo puede cambiar todo. Definitivamente, yo creo que es la parte clave, ¿verdad? En nuestras vidas, ese Así es. momento, como precisamente en estos días estaba hablando de ese momento en que cuando nosotros tuvimos ese encuentro con Jesús, cómo nos Amén. impactó nuestras vidas, pero de la misma manera, ¿verdad? Cómo nuestra conversión se iba fortaleciendo o se va fortaleciendo paso a paso en el camino, ¿verdad? Porque a veces pensamos, llegamos a los caminos del Señor, vivimos una experiencia impresionante, hay Así personas que es. reciben milagros, hay personas que tienen una experiencia tan bonita, pero resulta que a veces incluso ni el milagro es lo suficientemente, ¿cómo diríamos? Se necesita más que el milagro, se necesita una vida activa con Jesús. ¿Por Así qué es. razón? Porque al ser humano nosotros tenemos tendencia a ser olvidadizos, a nosotros Ujú. usualmente se nos olvidan las cosas y a Nuestro veces en gran el problema. camino podemos olvidar incluso de dónde Dios nos sacó. Por eso no podemos depender, ¿verdad? A dónde quiero ir. No podemos depender solamente de esa experiencia que tuvimos con el milagro y quedarnos ahí. ¿Por qué razón? Porque el adversario es un experto robándose la semilla. Entonces es Así es. necesario que nosotros nos mantengamos activos, conectados con la presencia del Señor para que podamos seguir creciendo en nuestra fe. Así es. Y bueno, el mensaje que queremos dejarles, Jesús es luz, pero también cuando Jesús entra en escena, todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Todo tiene que Ujú. cambiar. Es más, la palabra dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y necesitamos el poder de Dios, porque nuestras fuerzas Totalmente, no se totalmente. puede. ¿Cuántas No veces podemos. intentamos salir de nuestros Ujú. problemas? Ser diferentes, no lastimar, no ser lastimados. Claro que ¿Cuántas sí. veces lo intentamos? Pero lamentablemente terminamos en las mismas circunstancias. Pero cuando Jesús entra en la escena, las tinieblas se disipan. Él tiene el poder para poder transformar aquello Totalmente. que está en oscuridad y Ujú. transformarlo en luz. La enfermedad se va, no hay cadenas, no hay culpa que pueda resistir la luz de Dios, incluso la falta de Amén. perdón, Sí. las Ujú. cadenas, la amargura, todo eso que traen las personas. Ujú. El poder de Dios lo disipa. Y mira, hay un Es caso que me llama así. mucho la atención, que yo sé que tú conoces, Saqueo. Uh. Saqueo, saqueo. Mucha gente ha dicho esto. Yo no voy a la iglesia o no me acerco a Dios porque todavía soy un pecador. Ujú. Cuando Saqueo se acercó a Jesús, o cuando más bien Jesús le dijo, Saqueo, bájate, que es necesario que vaya a tu casa o que pose en tu casa. Saqueo no era la mejor persona. No, definitivamente. Cuando Jesús entró en nuestra vida, no éramos la mejor persona. Ujú. No teníamos la mejor versión. La Claro. mejor versión es ahora, que Ujú. Cristo ha entrado en nuestro corazón y ha disipado y sigue trabajando en nuestro corazón. Amén. Pero Saqueo no era la mejor persona, no era la mejor versión de Saqueo. Pero la palabra de Dios dice en Lucas 9, 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lo que se había Básicamente lo que está en perdido. tinieblas. Ujú. ¿Y Ujú. cuánta gente ahorita evangelista está en Ujú. tinieblas? Ujú. ¿Cuánta gente necesita del poder De la transformador? presencia de Dios. Gente que clama desde la oscuridad de su alma, desde la amargura, desde la soledad, desde ese corazón roto, hecho pedazos, que clama para que Dios los saque. Y a veces necesitan ese encuentro con el Dios que lo transforma, todo ese encuentro que tuvo Claro. Saqueo para que los cambie. Wow. Y fue interesante porque Saqueo
Saqueo fue perseverante. Tan pronto él escuchó hablar de Jesús, él no perdió tiempo, incluso él como que buscó la manera de, porque había mucha multitud, había muchísimas personas en el camino que quizás podían ser en ese momento, vamos a suponer, una piedra de tropiezo en el camino de Saqueo para que él no pudiese llegar hasta donde estaba, por donde iba a pasar Jesús. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Literalmente, él perseveró, él se abrió camino. Y él se movilizó para tener un encuentro Así con es. Jesús, que esto es algo interesante, ¿verdad? Él llevó una acción, él se movilizó para encontrarse con Jesús. Y cuando Jesús llega, lo interesante de todo esto es que cuando Jesús llega, Saqueo se mueve a buscar a Jesús, pero ya Jesús sabía que iba a tener un encuentro con Saqueo. O sea que el Señor lo conoce todo, no fue casualidad todo el movimiento Así es. de Saqueo, sino que ya Jesús lo tenía programado, porque es así. Yo pienso que las cosas en nuestras vidas no pasan por casualidad. Yo recuerdo en el tiempo de mi conversión que me acuerdo que yo fui a un salón de belleza y habían unas mujeres cristianas y ellas comenzaron a Pero, ¿cómo estabas evangelizar. antes? ¿Cómo era tu vida? Bueno, yo estaba totalmente perdida En en las las tinieblas. tinieblas, confundida, sin un norte, un proceso difícil. Y a veces ahí, cuando llegamos, cuando sabemos que ya no podemos. Pero mira qué interesante, porque fue Dios quien programó. Carol dijo en ese momento, yo voy al salón de O belleza. sea, no fue, no, es como el caso de Saqueo. Ujú. O sea, Carol no fue a Jesús, Jesús fue a Ya él Carol. tenía todo programado y cuando yo veo a estas mujeres que comienzan a evangelizarme, yo entiendo después, no en el momento, pero después entendí que no era casualidad, que Dios hasta pone las personas en el momento correcto Claro. y detrás de todo hay un propósito. Mira, Ujú. la historia de Saqueo, ¿verdad? Sin ahondar demasiado, pero sí Ujú. señalando algunos detalles. ¿Cuánta gente no había queriendo acercarse a Jesús? Sí, Y sí, Saqueo, sí. según por su estatura, según Ujú. que sobresale mucho eso, Ujú. él busca la manera de decir, yo quiero mirarlo, aunque Sí, sea sí, sí. mirarlo, ni siquiera acercarse, porque sabía que él, por ser un publicano, un cobrador de impuestos, no iba a ser bienvenido. O sea, Sí. decía, y hay gente que se siente así rechazada. Tenía mala fama. Decía, no, ¿para qué voy? O sea, yo mejor de lejitos. Pero Sí. miren lo hermoso del corazón de Dios, de que Jesús no solamente quería una relación de lejos, él se mostró y dijo, aquí estoy, Wow. Saqueo. Yo no estoy tan lejos de ti. Y hay alguna persona, Wow. y yo sé que me está viendo alguna persona que Ujú. dice, es que yo soy muy pecador, yo no merezco que Dios haga algo conmigo. Pero si lo hizo con Saqueo, que era despreciado, con Saqueo, que básicamente la gente hablaba mal de él, que no lo quería, Sí, sí. ¿por qué no lo puede hacer contigo? Yo creo que lo puede hacer contigo. Wow, y es tremendo porque a veces las personas se pueden sentir bajo un nivel de condenación tan tremendo a causa del pecado tan terrible que viven en sus vidas, que muchas veces esto puede ser como quizá una barrera para que las personas no se acerquen donde Jesús, pero como bien, ¿verdad? Mencionaba el pastor, Jesús estaba muy interesado en entrar en la casa de Saqueo. El Así Señor se lo es. dijo, Jesús se lo dijo, Saqueo, desciende. Desciende, que me es necesario entrar en tu casa como Él desea entrar en la casa de tantas personas. Porque el detalle es que cuando Jesús entra, las cosas comienzan a cambiar y fue lo que pasó con Saqueo. Saqueo comenzó a devolver. Saqueo hubo un arrepentimiento. Así es. ¿Por qué razón hubo un arrepentimiento? Porque Saqueo reconoció que estuvo mal. ¿Y cuáles fueron las evidencias de que reconoció? ¿Sí recuerdas qué empezó a hacer? De que decía, aquello que les he robado. Sí, a los que le robó. Claro, porque él tenía fama de que le robaba a las personas, tenía mala fama, que me imagino que incluso las personas ni se llevaban bien con él porque tenía fama de ladrón. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús entra en la casa de Saqueo y ahora este hombre está arrepentido. Pero ¿por qué Saqueo entra en un arrepentimiento? Porque no hay manera que nosotros tengamos un encuentro con Jesús y nosotros no reconozcamos nuestra humanidad. Así es. Una de las primeras cosas que uno siente cuando viene a los caminos del Señor, automáticamente cuando uno viene de un mundo tan oscuro, es vergüenza. Así es. Y no porque la gente te esté diciendo, mira, porque te estén señalando, no, es No. que cuando Dios está tratando con el ser humano, eso es automáticamente. ¿Qué pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén? Tan pronto se le abrieron los ojos, ellos Se sintieron escondieron, sintieron vergüenza. vergüenza. Entonces, eso es una buena señal, de Bueno, hecho. de hecho, cuando viene la luz a tu vida, eso es precisamente lo que pasa. Te sientes avergonzado del pecado que has hecho. Ujú. Ya no disfrutas hacer el mal, ya no disfrutas decir malas palabras, ya no disfrutas emborracharte, ya no disfrutas hacer cosas que sabes que desagradan a Dios. Eso te Claro. causa vergüenza porque sabes que en tu corazón ahora, fíjate, algo bien Ujú. interesante que mencionaste. Ujú. Jesús le dijo, desciende porque es necesario que vaya a tu casa.
Nosotros, ¿cómo somos llamados? Que somos templo del Espíritu Discúlpeme. Santo. Ajá. Somos templo del Espíritu Santo. Está Quiere decir frito que por acá. somos casa, habitación Ajá. del Espíritu Santo. Ujú. ¿Dónde quería habitar Jesús? ¿Dónde quería ir? A la A casa casa de de Zaqueo. Zaqueo. Pero no a su Ujú. casa literalmente. O sea, Jesús no está interesado en Claro. ir literalmente a tu casa. Él habla de tu corazón, que Él abra la puerta de tu corazón. Wow, qué Eso tremendo. es bien A grandioso. mí me encanta esa historia porque Saqueo era como que el tipo de persona de que, wow, me arrepiento, pero quiero hacer algo por ti, Jesús. Ajá, ¿Verdad? Saqueo planeó hasta un banquete. todo. Saqueo se sentó con un montón de personas recaudadores de impuestos, con un montón de pecadores. ¿Y saben lo que sucedió? Que en ese momento había un grupo de fariseos que no entendían y no comprendían lo que Jesús estaba haciendo en la vida de Saqueo. Y no solamente en la vida de Saqueo, sino que Jesús iba a aprovechar cualquier oportunidad Así es. por llevar las buenas nuevas, por hablar de su Padre, por evangelizar, por llevar el mensaje. Y se sentaron en la mesa, la gente empezó a juzgar, la gente empezó a criticar, pero Saqueo se estaba llevando la mejor parte y Así el Señor le es. estaba dejando claro, yo no vine por los justos, sino que yo vine a salvar a quien, a los pecadores. Hay más gozo en el cielo incluso cuando un pecador se arrepiente que por 99 justos que no necesitan Es arrepentimiento. que hay una realidad evangelista. Cuando Jesús viene a tu corazón, las tinieblas se disipan. Y ya no Ujú. permites, ni Él permite que las tinieblas vengan sobre ti. Y como mencionabas, Saqueo, llegó el momento en que a lo mejor la gente lo miraba, lo señalaba, incluso hablaban de Jesús, decían, ¿cómo es Sí. posible? ¿No sabe Jesús con quién está? Ujú, Si ujú. Él es un maestro, si Él habla de parte de Dios, mira con quién se está Exacto. rodeando. Pero Saqueo no le importó, porque él sabía que había encontrado la luz. Y cuando Wow, una persona wow, encuentra la luz, wow. mira, nada de lo que el ser humano diga te va a Sí. importar, nada te va a detener, nada te va a alejar. Wow. Porque incluso hay gente que puede decir, tú eres demasiado pecador, tú no eres demasiado bueno, pero de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Es así. Es aquel que nos llama. Y mira, hay una historia de un famoso, de una persona famosa, sí es Luis. Ujú. Él era un ateo, de ateo, fíjate, una persona que no creía en Dios, se volvió un defensor del Wow. cristianismo. Él fue escritor, profesor de la Universidad de Oxford, era un ateo convencido, sin embargo, tras años de debate y lucha interna, llegó a la conclusión de que la verdad apuntaba a Cristo. En su libro Mero Cristianismo, que lo recomiendo que lo lean, muy interesante, cuenta cómo después de una intensa búsqueda intelectual tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió. De ser un ateo escéptico, Wow. se convirtió en uno de los más grandes defensores del cristianismo. Y todavía sus publicaciones, sus escritos ayudan mucho a entender Wow. muchas partes de la Biblia. Es una persona o fue una persona bastante interesante que, imagínate, puede ser ateo, de ser una Wow. persona que yo no creo, yo no quiero saber nada del Santo cristianismo. Dios. Por eso alguien lo dijo de esta manera, poca ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te Wow. acerca a Dios. Wow, qué interesante. ¿Sabes que una de las personas que más buscan información de lo divino son los ateos? Ujú. Porque ellos comienzan incluso a buscar la palabra, ¿verdad? Ellos comienzan a tratar de hallarle un sentido. Yo pienso que el ateo es un alma con una gran necesidad de una respuesta. ¿Y por qué el ateo no halla la respuesta, verdad? Que en el momento desea tener, porque nosotros no podemos manipular la palabra. La Biblia no es un libro que nosotros podamos decir esto es historia, o sea, es un libro que tiene historia, claro está, pero no es como que un libro que nosotros vamos a decir, lo voy a estudiar como yo estudio matemática, como Oh, estudio no. álgebra, sino que es un libro que Ujú. tú vas a poder recibir cuando tú conectas en oración, Así cuando tú es. conectas con el Espíritu Santo que te va guiando la palabra. Esa letra va cobrando vida, por esa razón muchas veces el ateo se frustra porque quiere entrar, como dicen en mi país, a la cañona a la palabra para intentar buscar respuesta, pero realmente la Biblia va más allá, esto es un libro, es la voz de Dios. Un encuentro con Jesús te levanta. Ujú. Hay muchas personas que han fracasado en su vida. Lamentablemente el pecado los ha golpeado y vaya que las consecuencias del pecado Sí, 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 quedan. sí, Hay mucha ni gente que quiera dice, Dios. ¿por qué me va Ujú, tan mal en la vida? ujú, Bueno, simplemente estás cosechando lo que sembraste. Y ujú. todos en algún momento quizás Consecuencia. le hemos fallado a Dios y ahora estamos viendo las consecuencias o Ujú, viviendo las consecuencias. Pero Jesús no vino a juzgarnos, Él no vino a ujú. señalarte. Él no vino a decirte, mira, tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres un pecador, tú eres... No, Él vino a Esa no, levantarte. claro que sí. Eso es lo que hace Jesús. Él viene a levantarte. Mira lo que dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. O sea, el justo
es una persona que a veces va a pasar por lucha, por pruebas, incluso nada Claro. nos libra de caer. Pablo lo dijo, el que crea que está firme, mire que no caiga. Ujú, O ujú. sea, la tentación todavía está en nuestra vida. Yo a veces abro mi corazón y cuando le predico le digo, mire, yo todavía Ujú. lucho, como lucha cualquier persona, como Claro, somos dependientes evangelista. totalmente. Usted también lucha como cualquier mujer. Totalmente, totalmente. Ahora, qué es lo que hace la diferencia? Es que nosotros decidimos abandonarnos en los brazos de Jesús y Claro. fortalecernos en Él. Ujú. Él dijo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Wow. En ese momento débil, cuando sientes que no puedes, ahí es donde Jesús viene y te levanta. Hace algunos años atrás conocí a un evangelista internacional de Houston, Texas. Él es Ujú. argentino, André Bisoni. Y él tiene su página que se llama espiritusanto.tv. Good. Ese hombre es usado extraordinariamente, como no tienes Hay que idea. invitarlo. No, no, este hombre se mueve en diferentes países haciendo campañas evangelísticas. Él ha predicado en Israel, ha predicado en la India, ha predicado en... Ujú. Él es de Houston. Y mira la historia que tengo de él. Él era un hombre común, criado en una familia cristiana, pero sin un Ujú. verdadero encuentro con Dios. He aquí una cosa muy Wow. interesante. Puede ser que tú hayas crecido en la iglesia. Puede ser que tus padres sean cristianos. Ujú. Puede ser que tus padres sean los pastores, o sea, un evangelista, o Ujú. sea, un profeta. Pero eso no significa que tú no necesites un encuentro con Jesús o que Claro, no una necesites ser experiencia. levantado por Ujú, Jesús. ujú. Porque ¿cuántos hijos de cristianos abandonan la fe? Sí, sí, Se alejan totalmente. Se alejan. y El hijo pródigo. necesitan ese encuentro. Muchos de nosotros que venimos quizás de pequeños que conocimos y nos alejamos, ahora venimos porque experimentamos cosas que nos dimos cuenta que no eran Sí, el sí, camino sí, correcto. sí, sí, y es más difícil. Yo pienso que para el hijo de un ministro, ¿verdad? El camino a veces es más difícil. ¿Por qué razón? Porque vamos a suponer, existe el hijo pródigo. No es Así lo es. mismo el hijo, ¿verdad? Que sea el hijo pródigo de una persona inconversa que cuando es un ministro. ¿Por qué razón? Porque automáticamente se pasa una línea que es la línea que le llamamos la del temor. Así es. ¿Verdad? No es lo mismo que yo no conozca de la palabra, que yo conozca y me atreva a tomar la acción. Ujú, ¿Qué sucede? Yo pasé la línea de lo que es el temor a Dios. Entonces, a la persona que pasa, de ujú. hecho, hoy estaba teniendo una conversación de esto, me estaban contando el testimonio de una persona en particular que le sucedió y era una persona, era una ministra. Y fue bien complicado. ¿Por qué razón? Por eso mismo, por esa raya que se pasa, que es como que, sabes, conoces a Dios, pero ya perdiste el temor, El pasaste por temor. encima de la palabra. Entonces, esto es como que más complicado versus una persona que es quizá un pariente de un inconverso, pero hay un detalle en particular, que ese niño, ese joven, ese adulto que es hijo de pastor, de apóstol, de evangelista, de profeta, hay un detalle, pastor, y es que ese niño tiene una semilla. Independientemente del Así es. proceso tan fuerte que pase, la bendición más grande que puede tener el hijo de un cristiano, vamos a generalizar, de Ujú. un cristiano, es que ese niño tiene una semilla. Y dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, ese niño no se apartará. Así que esos padres, que, ¿verdad? Porque pasa. Imagínense, si es duro para una persona inconversa, un proceso de un hijo, imagínense para un cristiano. Terrible. Es más duro porque el cristiano se siente como que, ¿qué hice mal ¿Qué para que hice mi mal? hijo Exacto. fallara? Pero recuerda algo importante, todos en la vida pasamos etapas, todo el mundo en la vida pasa procesos y lo interesante es que ese niño ya se le sembró la semilla, ese joven, ese adolescente, y esa semilla en el nombre de Jesús en su momento va a germinar. Así es. Y hablando y retomando el testimonio de André Bisoni, Ujú, dice que un día mientras él estaba orando en su habitación, el Espíritu Santo lo tocó ujú. poderosamente y desde ese momento su vida cambió por Wow, completo. Y hoy es un evangelista que predica en todo el mundo y ha llevado a miles de personas a Cristo. wow. Miren, a veces uno piensa que el cambio tiene que ser de la gente que está fuera de la iglesia, Ujú. pero a veces hay gente dentro de las iglesias que necesita un cambio. Mira Sí, cómo sí. Dios habla. Porque yo sé que hay personas que a lo mejor nos van a ver que son cristianas, que se identifican con lo que creemos, Ajá. pero que su corazón no ha sido transformado, que no Ujú. han dado frutos de arrepentimiento, Wow. que su vida necesita ser transformada. Y posiblemente Dios quería que tuvieras este video para concientizarte. En los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, había muchos fariseos que tenían mucho Ujú, conocimiento. Y yo he conocido y he platicado, he conversado con gente, mira, que sabe Biblia, que yo les digo ujú, y reconozco, tú sabes más Biblia que yo. ujú. Pero eso no significa que hagan la cosa correctamente. Wow. Y la palabra es clara, seamos hacedores, no solamente oidores de la palabra.
Es Tenemos que poner en clave. práctica todo aquello que nosotros sabemos, porque de nada Wow. sirve todo el conocimiento, porque como mencionabas, un científico cómo ve las cosas desde un punto de Sí, vista sí, sí. intelectual y nosotros cómo vemos las cosas desde un punto de vista espiritual. Wow. Bien interesante. Si yo me pongo a recordar, ¿verdad? Y yo pudiese decir, el Señor me sacó de muchas cosas, de mucha oscuridad. Y si yo le pudiese decir, ¿verdad? ¿Qué fue lo que yo hice para poder entrar en el camino y permanecer en el Ujú. camino? Fue que en mi mente comenzó a entrar el sentir por buscar la presencia de Dios y por prepararme, porque yo sabía que si yo no me preparaba, si yo no iba más allá, yo no iba a pasar, yo me iba a quedar en el desierto. Entonces, bien importante que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, automáticamente es necesario entrar en una búsqueda, no solamente una búsqueda, entrar en ayuno, Así es. porque el adversario va a pelear por esa alma rápido. Entonces es muy necesario. Yo estoy segura que si yo no hubiese dado ese paso de querer empezar a orar, que de hecho era una oración como de 3 minutos, si yo Ujú. no hubiese dado ese paso, yo estoy segura que yo no estuviese aquí contándolo. Ahora, Bien importante. entendamos algo. Ahora no solamente hemos venido a la luz, sino que ahora Ujú. Jesús nos llama que somos la luz del mundo. Amén. Ahora todo cristiano tiene una responsabilidad de alumbrar en medio de las Ujú. tinieblas. Nos llama a separar las tinieblas de la luz. También nos dice que somos la sal de la tierra. Amén. Entonces, todo eso nos lleva a entender que tenemos responsabilidades como cristianos. Ujú. Pero para concluir, ya que creemos que Dios ha hablado a los corazones, Amén. queremos invitarte a que tengas ese encuentro con Jesús, porque ese encuentro lo cambia todo. No importa tu pasado, así como el de Saqueo, así como el del evangelista, Claro. así como mi pasado, no Ujú. importa tu pasado, no importa lo que hayas vivido, no importa qué tan bajo hayas caído, Dios va a tener misericordia de ti. No importa qué tan bajo hayas llegado, porque a veces hay gente, como dice, cruza la línea Ujú. y a veces los lugares que experimenta o las situaciones Sí. a donde llega son cosas que a veces nosotros hemos dicho, la gente se avergonzaría de platicar. Ujú. Ujú. La gente le daría pena comentar todo lo que hizo, porque hay cosas, como dices, ya como estamos en la luz, lo vemos de otra manera. Quizás en ese tiempo lo hicimos porque nuestra vista estaba cegada, nuestra vista espiritual Sí, estaba claro. cegada, pero ahora estamos bien conscientes y Wow. ahora entendemos que eso es pecado, Y, entendemos que y, eso ofende a Dios. Y qué bueno, ¿verdad? Nosotros les recomendamos que si usted es una persona que se ha sentido de esa manera, que ha caído en el lodo cenagoso, que ha caído, que como uno dice, que hay momentos en la vida, familia, donde nosotros literalmente nos enfangamos, como está, ¿verdad? En otras palabras, nos enfangamos. Entonces, es bien importante que, que busques la presencia de Dios, pero quiero decirte que aparte de que tú vas a buscar la presencia de Dios, Dios ya está, porque no es como que yo puedo manipular un encuentro. Dios ya está, Él simplemente quiere que des el paso de conectar con Él, sería la Así palabra es, correcta. Conecta con el Señor y siempre busca una persona. Creo que los mentores son clave en el camino, definitivamente. por eso Dios pone a las personas, las usa como un instrumento. Mira, Dios no usa solamente al discípulo o al varón o a la mujer de Dios solamente para orar, para que esa alma se rescate en ese día, no. Dios usa a sus discípulos como un instrumento para mentorear a esas personas que están saliendo de un camino que es muy difícil, que necesitan a alguien que les lleve de la mano, ¿verdad? Esto pasó Así es. incluso con Saulo, ¿verdad? Y para allá en la próxima entramos en ese tema. Así es, no, es que hay mucho que hablar. Sabemos que en un programa no podemos entrar en todas las áreas de las cuales quisiéramos hablar y tampoco queremos hacer videos tan largos, tan extensos, porque sabemos que la gente está ocupada y bueno, tratamos de ser un poco más concisos para que la palabra llegue más concentrada. Sabemos que la gente que nos está viendo es gente espiritual, entonces no importa tu pasado, para resumir. No importa cuántas veces hayas caído, levántate. Hay gente que está en el Ujú. suelo, En se nombre tiene de que Jesús, levantar. en el nombre de Levántate en el nombre de Jesús. Cristo. Levántate, ya es tiempo de que te levantes, de que te actives. Hay gente que a lo mejor está en la iglesia, está en la banca, pero no Ujú. está activado, no ha entendido el propósito que tiene para su vida. Necesitas un encuentro con Jesús. Necesitas un encuentro con Jesús. Ya tuviste el encuentro con la religión, ya tuviste el encuentro con la iglesia, pero te falta realmente lo más importante, que es un encuentro con Jesús, con aquel que lo cambia El todo. paso a la oración. Y no importa Ujú. cuántas dudas tengas, que si tenemos dudas, todas las tenemos, todos, todos. Pero que eso no te detenga, porque recuerda que la palabra es la fortaleza Wow. de nuestra alma, es lo que nos alienta para poder seguir adelante. Así que no tengas temor y avanza. Dios quiere ser la luz de tu vida, quiere sacarte de las tinieblas. Vamos a hacer una oración. Amén. La evangelista va a Amén. orar y con esto cerramos este segmento. Amén. Le damos gracias a Dios y a todas esas personas que se han sentido de esa manera. Creo que mucha gente que, como decía el pastor, llevan ya tiempo y quizás no se sienten que haya una transformación en sus vidas. Yo pienso que lo que les falta es un solo paso y es el paso de la oración. Entrar en la oración para que el Señor, mira, haga
esa purificación, esa limpieza y esa transformación. Así que hoy le damos gracias a Dios primeramente por este día. El Señor ha sido más que bueno con cada uno de nosotros, Señor. Y hoy te damos gloria y te damos honra, Jesús de Nazaret. Reconocemos lo grande que es tu nombre, lo especial que eres, Jehová. Eres el único digno de abrir el sello, Señor. Y hoy queremos en tu nombre, Jesús, bendecir a cada vida, Señor, que está viendo esta transmisión, Señor. Que sea el poder de tu Espíritu, Jehová, iluminando a cada vida, Señor, reforzando a cada persona, Jehová. Padre, que sea tu Santo Espíritu, Dios, transformando vida, haciendo una metamorfosis, Señor, ayudando a que las personas, Señor, a esas personas que tú le estás tocando su corazón, a que ellos entiendan que el propósito que tú tienes con ellos es mayor y que el estado postrer será mayor que el primero, Jehová. Eres tú el que los bendice, el que los llena y el que los restaura, Yeshua. Te pedimos en el nombre de Jesús que los bendiga de manera especial, Señor. Que los ilumines en el camino, Señor, y que sobre toda cosa les ayude, Señor, a un tiempo especial de oración para que ellos puedan descubrir las riquezas de tu reino, los tesoros escondidos, Señor, los misterios de tu reino, mi Dios. Te damos gracias, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, declarando libertad en el nombre de Jesús. Amén. 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 Siga conectado, siga escuchando, viendo el programa El Lugar de Encuentro. Dios le bendiga. Bendiciones. Bye bye. ¿Mejor? Yo. Todavía. Ya vi que te gusta ver.